Ahora. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión estamos reunidos para hablar sobre el tema de función de dos variables. Nuestro grupo es el número 4, está conformado por Burga Vázquez Abel, Cabanillas Chávez Ángela, Colunchi Ortiz Lila Maribel, quien le habla, Ponce Campos Juana María. A continuación vamos a iniciar con nuestro tema. Va a iniciar mi compañera Ángela. Profesor, buenas noches. Compañeros, todos buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de la función de dos variables. Tenemos la definición y nos dice que es una función de dos variables, es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números reales de X y Z y Y un único número real Z. Los pares ordenados X y Y pertenecen al dominio de la función. El conjunto de todos los valores que toma la función X y Y es el rango de la función. Tenemos la fórmula Z es igual a la función de X y Y, donde nos dice que X y Y se llaman variables independientes. Z se llama variable dependiente. La gráfica de una función de dos variables es el conjunto de puntos con coordenadas X, Y y Z, en donde X y Y están en el dominio de la función de F y Z igual función X y Y. A continuación, le doy el pase a mi compañera Maribel. Continuando con la exposición, los objetivos de la función de dos variables es definir y examinar funciones de dos variables, explorar y graficar curvas de nivel de dos función. Ay, me equivoqué. Ya. Explorar, graficar las curvas de nivel de función de dos variables. Vamos a hablar también lo que es el dominio. El dominio de una variable, el dominio es la región de la eje X, donde se define la función. En el caso de dos variables, el dominio será la región del plano. También debemos tener en cuenta, como ahora tenemos dos variables, al determinar y graficar el dominio de una función, siempre debemos garantizar que en ejemplo, en las fracciones, el dominio no puede ser 0. Dentro de las raíces cuadradas no puede haber número negativo. Y también el valor dentro del logaritmo no debe ser estrictamente positivo. A continuación va a seguir mi compañera Juana. Buenas noches, profesor. Continuando con el tema, el dominio de función de dos variables, vamos a dar solución a un ejercicio en este caso. Hallar el dominio en esta función de x, y, que es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 16x cuadrado menos y cuadrado. En este caso, la función lo igualamos a 0. 16 menos 16x al cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Luego, simplificamos, igualamos y ordenamos. En este caso, ordenamos a 16 cuadrado primero. Pasamos acá, menos 16x cuadrado menos y cuadrado es igual a menos 16. Pasa con signo negativo. Acá vamos a utilizar la ecuación elipse.
que por fórmula es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. En este caso vamos a igualar a todos en signo negativo a menos 16 para todos los denominadores. Entonces simplificamos 16 y queda x cuadrado más y cuadrado sobre 16, que es igual a 1. Entonces con esta ecuación lo ingresamos en el programa Desmos y obtenemos esta gráfica donde el punto eje hemos tomado a 0,0 y nos da en la gráfica el punto 4 positivo. Entonces podemos decir que el dominio de la función del par ordenado x, y pertenecen a los reales al cuadrado. En este caso de esta función que es 16 menos 16 x al cuadrado menos y cuadrado mayor o igual a 0. Esa es la solución, profesor. Y ahora doy pase a mi compañera Boy. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Ahora, continuando con la presente exposición referente a las funciones de dos variables, hemos creído conveniente a llegar a las conclusiones, que en este caso vamos a tener en cuenta que durante toda la exposición hemos estado hablando respecto a estas dos variables, en donde dentro de ellas también es necesario mencionar que se tiene que tener en cuenta las curvas de nivel. Más que todo, dentro de una gráfica vamos a ver estas curvas de nivel, donde se va a ver cómo es que se van a obtener estas y lo más importante es cómo se van a ir aplicando. Asimismo, también hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. Por ejemplo, hablamos respecto a en una superficie en donde esta representa una función ya sea de dos o más variables y da una idea de cómo se va comportando dicha función. Pero dentro de una superficie vamos a ver que es un poquito más difícil leer los valores de esta superficie y aún más complicado de entender el comportamiento global de la función solo observando desde un punto de vista a nivel de la superficie. Asimismo, como otro punto importante es respecto a una gráfica. Acá ya lo vemos desde otro punto de vista y se va a ver la aplicación de distinta manera. En una gráfica en donde tenemos que esta gráfica sea a través de un plano o a través de un modelo 3D, vamos a tener que rotar este caso la función hasta llegar al final de esta. Es decir, llegar al final también es como que nosotros ver desde la parte superior eh, para, para poder observar únicamente todas las capas de dicha función, ¿no? Ello debido también a la ubicación del plano y la elevación que va a tener esto respecto a las variables. Y por último, he creído conveniente también mencionar a modo de ejemplo que es tan simple las funciones de dos o más variables, como por ejemplo en una caja rectangular de dimensiones. Por ejemplo, en un triángulo tenemos tres variables. Podría ser X, Y, Z, en donde esto ya viene a ser a modo de ejemplo de una función real de tres variables, ¿no? En donde se puede simbolizar de manera la función de x, y, z, ¿no? Dentro de esta pequeña función también vamos a hablar de las variables independientes que podrían ser la correspondencia de estas, ¿no? X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. Y así de esta manera es que vamos a ver cómo es que se van obteniendo o cómo es que vamos aplicando dichas funciones. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.